Hola amigos, en la parte anterior de este video lo que habíamos visto es cómo respondía esta fuentecita cuando le poníamos a la salida directamente el LED CRI. Y ahora lo que estaba esperando es que me llegue esta otra, que ya la tengo, a la cual le tenía mucho más fe, pero que lamentablemente me parece que no va a servir. Esta, bueno, en principio lo que tiene son muchos más componentes, aparentemente está un poco mejor armada, ven la diferencia. Y, y además lo más importante es que se puede regular la tensión de salida. En teoría creo que de unos 3 volt a los 9 volt, creo, más o menos. Pero como yo la estoy usando directamente con el LED a la salida y en realidad no es para lo cual esta fuente está diseñada, estas fuentes están diseñadas para entregar una tensión constante, y yo lo que en realidad requeriría para mi LED en principio sería una corriente constante. Y además el LED está en el orden de los 3 volt y la tensión de salida de estas fuentecitas más o menos alrededor de los 5, es para lo cual están calculadas. Así que no tuve un buen resultado con esta fuente. Ahora les voy a mostrar por qué. Vamos a ver si se puede reproducir la falla que me hizo al momento de probarla. Con el Fluke voy a estar midiendo la corriente en amperes. En este otro vamos a medir la tensión directamente en el LED, que es lo que tengo a la salida de la fuentecita. Bien, ahora sí. Voy a arrancar con una baja tensión. No sé, unos 3 volt, digamos. 3 volt. Vamos a limitar a 2 amperes. Bien, ahí ya, como ven, arranca funcionando la fuente, entregando unos 2.69 y 41 miliamperes. Yo traté de ajustar a la mínima tensión, pero bueno, cualquiera de los rangos, ya sea el mínimo o máximo, la fuente no funciona bien para lo que yo quiero. En primer lugar, porque deja de funcionar con tensiones del orden de los 2 volt. A ver si podemos ver eso. Vean ya cómo se va perdiendo. En teoría esta fuente funcionaba con de 2 volt, de 2 a 6 volt de entrada, pero ya vean como 2.8 directamente la salida queda absolutamente muerta. Así que eso es un problema, porque si yo la tenía pensado alimentar con dos pilas AA recargables, que digamos podrían llegar a funcionar hasta con 1 volt, o sea 2 volt de entrada, tendría que seguir funcionando mi... Hasta podría, si vamos a utilizar pilas comunes de alcalinas, digamos, podríamos descargarlas hasta los 0.8. Hasta ahí se le pueden llegar a sacar algo de potencia a esas pilas. Así que estaremos hablando de 1.6 volt. Y bueno, esta fuente directamente no me sirve porque requiere más tensión de entrada de lo que yo puedo llegar a tener con mis dos pilitas únicamente. Y el otro problema que encontré es una especie de embalaje térmico que genera. A ver si lo puedo reproducir. Voy a ir subiendo la tensión de entrada. Eso también es otro problema, porque a mí me gustaría que la tensión de salida fuese fija, por más que esté variando la tensión de entrada, y eso no sucede. Claro que probablemente está limitando la corriente, porque no está pensada para alimentar un LED como la estoy utilizando. Pero digamos que tengo las dos pilas cargadas. Son unos 3 volt. A ver. Ahí. 3 volt. Dos pilas cargadas. Y tratemos de regular para tener una corriente de 1 ampere máximo. Bueno, para este lado ya no regula más. Ahí va queriendo.
1 ampere, ¿no? Más o menos, ahí está. 1 ampere. Bueno, supónganse entonces nuestra tensión de pila empieza a descender, se empiezan a gastar, nuestras baterías empiezan a rendir cada vez menos, hasta los 2 volts. A ver. Bueno, ahora no está tan mal, ¿eh? Tuve mejor respuesta con la otra fuente, pero dentro de todo es aceptable. 2 volts. Nada. Y si ponemos las pilas nuevas... Ah, este es el problema. Ahí lo veo. Recién ahora me doy cuenta. En este momento, justo acá, entre los 2.4 volts para arriba, la fuente me está empezando a limitar en corriente. Y empieza a calentar este circuito. Fíjense cómo se empieza a disparar sola. No, en realidad ahí está bajando. Pero si no la limito, no sé, a 3 amperes llevémosla. A ver. Creo que era set. 3 amperes. Limitamos a 3 amperes. Y empiezo a subir la tensión. Fíjense cómo se empieza a disparar la corriente. 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8. Y ahí saltó la limitación de corriente de mi fuente. Pero estamos teniendo unos 7,2 watts de entrada y a la salida solamente, haciendo los números rápidos, 3 watts. O sea que en nuestra fuente está cayendo prácticamente 4 watts y sí, está calentando. Entra como una especie de embalaje. Así que evidentemente esta fuente no me va a servir para alimentar el LED. A ver si de alguna forma puedo regular igual. Quizás simplemente esta fuente está diseñada para 500 mA y no le puedo sacar más de esa corriente. Fíjense ahí como ya bajó perfectamente la corriente y estamos dentro de los parámetros normales de funcionamiento. Así que esta fuente no me va a servir, voy a tener que volver a la otra. A ver cuándo empieza a dispararse. Ahí, ¿no? No, todavía no. No, para el otro lado. Ahí. Ahí. Y se ve, se percibe en el LED como que 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 1 ampere, 1 ampere. Y se vuelve loca la fuente. Bueno, lamentablemente tengo que volver a la otra fuentecita. Ya tenemos entonces definido qué batería vamos a usar. Vamos a conectar las dos en serie. ¿Qué fuente vamos a utilizar? Esta, la primera que probamos. El LED, desde el primer momento. Y ahora nos faltaría ver el tipo de lente para concentrar el haz de luz. Que estos tienen, si no, sin lente, creo que unos 120 grados de apertura, 140 grados, no sé. Aparentemente el mejor resultado lo obtuve con este. Acá tengo algunos otros, creo, si mal no recuerdo, que son de 8 grados. Desarmé uno para poder más o menos verificar qué distancia convenía utilizarlo. Y el mejor resultado lo obtuve, como les dije, con este. Y con esta distancia voy a usar una arandelita, una tuerquita como separador, que fue la que mejor me dio un foco más o menos
interesante. Lo voy a comparar con el foco que tiene esta lámpara, esta linterna, que obviamente es mucho mejor. Vamos a dejar la linterna acá, ahí prendida, para poder compararlo. Así que vamos a prender el LED. Vamos a probarlo con 2.8, sería la máxima tensión con las pilas 100% cargadas. Vamos a arrancar probando con este y vamos a ver el haz de luz en el techo directamente. Ahora todo lo que tenemos es la linterna y es ese haz de luz ahí. Y a ver qué tal se ve. Ahí está pegado directamente al LED y ahí le estoy dando distintas distancias. Si le pongo el otro lente, el chiquito, es este, vean, tiene mucha más apertura. Yo lo que quisiera lograr es una apertura bastante cerrada, concentrada. Ahí podría ser, pero es mucho más que la linterna, que es este que ven ahí. Voy a dejar fijo de vuelta. Ahora le voy a poner la arandelita, si puedo, estando prendido más o menos ahí, y el lente grande más o menos ahí. Entonces vean cómo queda. Esta es la linterna y el otro fijo, que ahora me está molestando un poco esta lámpara. Ahí sacó. Entonces a la izquierda tenemos la linterna y el otro es nuestro LED. Es mucho más abierto, pero bastante bien. Ese sería nuestro LED. Vean cómo quedó. A ver si se ve. Ahí está. Entonces finalmente con esta fuente y todos los puntos que había tomado de medición, lo que hice fue el gráfico de eficiencia. Este gráfico de eficiencia es únicamente utilizando como carga el LED CRI. No es lo mismo si lo haríamos con una resistencia o con algo de consumo constante o de corriente constante. Es simplemente con el LED que yo voy a estar utilizando, que es lo que a mí me importa, ¿no? Qué eficiencia me va a dar la fuente con la tensión y con la carga que yo voy a utilizar. Acá tengo el gráfico completo que arranca de unos 1,2 volt hasta los 3.7, pero en realidad la franja que nosotros vamos a estar utilizando por el tipo de batería de pila que usamos sería de 2 a 2.8. O sea, esta franja central es la que más nos interesa para nuestro proyecto. Y como ven, bueno, la eficiencia arranca de los 30, llega a un pico de más o menos 70 y pico, 70 y algo. Y lo más importante es que dentro de esta franja estamos en esos valores, entre 60 y 70%, que es una eficiencia relativamente buena. Así que por este lado estoy conforme con la fuente. También grafiqué cómo varía la tensión y la corriente en el LED con las distintas tensiones de entrada, y acá es lo que siempre digo, es como en rojo está graficada la tensión y en azul la corriente, como una muy pequeña variación de tensión en la salida nos genera una gran variación de corriente en nuestro LED. Por eso siempre conviene alimentar los LED con generadores de corriente constante. En este caso no lo es, por eso tenemos esta gran diferencia de corriente
Pero así todo creo que si vamos a estar trabajando dentro de los márgenes de corriente para el cual el LED fue diseñado, no va a haber ningún inconveniente. Otra vez, volviendo, arranca de 1,2 volt hasta los 3,7 y en el rango que lo vamos a utilizar nosotros, que sería este, tenemos entre unos 300 y 500 mA en el LED. Recuerden que como máximo podía soportar creo que 1,5 amperes, así que estamos menos de un tercio de la corriente máxima de nuestro LED, está perfecto. Y también recuerden que cuanto menos corriente, más eficiente era. Así que esto hablando del LED, no de la fuente, ¿no? Estaríamos trabajando entonces en esta franja. Vean que la tensión no varía mucho. Tenemos entre 2,75 y 3 volts de salida con todo este rango de tensión. O sea que la fuente mantiene casi constante la tensión de salida, solo una muy pequeña variación, pero bueno, con nuestro LED tenemos una gran variación de corriente, pero vamos a estar trabajando en teoría en este rango.